Muy bienvenidos, amigos míos, a Vida Digital en Diálogos Fin de Semana. Mi nombre es Rocío Brauer y hoy vamos a hablar de un tema que cada día va permeando más y más, se va adentrando cada vez más a nuestra vida en términos, por ejemplo, de salud, de educación, de nuestra vida doméstica, en términos de entretenimiento, de trabajo. En todo está ya cada vez más adentrada la inteligencia artificial. Pero el tema de hoy va más allá. Es decir, la confianza que los usuarios tenemos para poder hacer uso de esta inteligencia artificial en todos los dispositivos y en toda nuestra vida y en toda la tecnología es la que precisamente nos lleva a hablar de la ética. Por eso es que el programa de hoy va a versar sobre ello, la ética en la inteligencia artificial. Así es que no se vayan, que vemos la siguiente cápsula para entrar en tema. En los últimos años, los avances en materia de inteligencia artificial han sido espectaculares y dan lugar a inventos que no asumíamos como posibles. Ordenadores y robots capaces de aprender a mejorar su trabajo, procesos que pueden predecir el cambio climático, algoritmos que detectan fraudes y amenazas de ciberseguridad, técnicas que mejoran el aprendizaje, obtención de diagnósticos de enfermedades más rápidos y precisos, son entre otras algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Ante este panorama surgen preguntas como ¿hasta dónde una máquina puede pensar por sí sola? ¿De qué es capaz la inteligencia artificial en el estado actual de su evolución? ¿Cuál es su grado de autonomía? La competición entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial es una manera errónea de enfocar el tema, puesto que hasta el momento hablamos de tecnología programada por los seres humanos. Sin embargo, lo que sí es una realidad es el poder tecnológico que interviene en nuestras vidas y las altera. En este contexto, la inteligencia artificial trae consigo nuevos retos para el futuro que no solo son tecnológicos, sino que tienen que ver con cuestiones jurídicas y éticas. Aunque puede traer beneficios a los individuos y a la sociedad, la inteligencia artificial también puede tener un impacto negativo, así lo explica la Comisión Europea. Se trata de una nueva era que ha generado debates en torno a los valores de respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos. En este sentido, Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, en marzo de este año señaló: ha llegado el momento de asegurarnos de que la inteligencia artificial esté al servicio de intereses colectivos y repose en valores humanistas. La ética, por lo tanto, puede ser un factor que genere confianza en la inteligencia artificial, por lo que hay 7 requisitos que deben respetar sus aplicaciones para que pueda ser más fiable. Intervención y supervisión humanas, solidez y seguridad técnicas, privacidad y gestión de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social y medioambiental y rendición de cuentas. Bueno, una idea general de lo que es y de lo que estamos hablando hoy, de lo que versa nuestro programa del día de hoy, el tema de la ética en la inteligencia artificial. Para ello me da mucho gusto presentarles a nuestros especialistas invitados de esta mañana. Cristian Clapp. ¿Está bien dicho, Cristian? Clapes, cofundador de Inteligencia México. Gracias, Cristian, por venir a nuestro programa. Muchas gracias, Rocío. Un gusto tenerte con nosotros. Les presento a José Gustavo Fuentes Cabrera, CEO, cofundador de Insight. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, José Gustavo. ¿Te digo José o Gustavo? Gustavo, está bien. Gustavo, perfecto. Claudia May del Pozo, directora de operaciones de C-Minds. Muchas gracias, Claudia, por estar en nuestro programa en esta ocasión. Y les presento al doctor Juan Humberto Sosa Azuela, jefe de Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, especialista en inteligencia artificial y aprendizaje para máquinas, nada más y nada menos. Muchas gracias. Gracias, Humberto, por estar con nosotros. Bueno, hablamos de la ética, ¿no? En la inteligencia. Hay la ética en todas las especialidades, en todos los temas, está inmersa, ¿no? Y si hablamos de la ética como lo que se puede decir la definición que la mayoría maneja, que es juzgar la conducta humana, ¿cómo es que la podemos entender, Cristian, aplicada en la inteligencia artificial? Sí, es una gran pregunta, ¿no? La ética, pues, la conocemos para la humanidad, ¿no? Para el ser humano. Obviamente, hoy en día, cuando hablamos de inteligencia artificial, enseguida pensamos en una figura de un robot, ¿no? Creo que las diferentes películas nos lo han inculcado, pero efectivamente, de momento, la inteligencia artificial es un concepto, es un sistema de procesos computacional, ¿no? Que vienen a ayudar a tomar una decisión. Entonces, se ve raro de hablar de ética profesional cuando estamos hablando de término computacional. Sin embargo,
pues hay diferentes predicciones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y alcances que para algunas personas da miedo, ¿no? Entonces, efectivamente, hablar de la ética ya se vuelve más común porque pensamos que ya el mando, el control lo va a tomar la máquina, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos lejos de este tema y creo que es un buen debate para ir profundizando, ¿no? En este sentido. Humberto, ¿qué me cuentas al respecto? Con respecto a esto, hay que hacer la diferencia entre los diferentes niveles de inteligencia artificial. Sí. Actualmente estamos todos trabajando tanto en la academia como en la empresa en lo que se conoce como la inteligencia artificial local, aquella que se enfoca a resolver problemas muy particulares y no muchos problemas a la vez. Eso se irá abordando durante este siglo y quedará resuelto aproximadamente dentro de unos 50 años. Entonces, entre tanto, como bien lo dijo aquí mi colega, nos enfocamos a la especificación de sistemas o de máquinas que resuelven problemas muy particulares que sirven para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, en mi opinión, la ética va dirigida a las personas que diseñan todavía esos sistemas, en cómo los van a diseñar, por ejemplo, para beneficio y siempre centrados en el ser humano. Pero no podemos hablar en este momento de ética sobre la máquina, toda vez que la máquina no tiene una conciencia, mientras que el ser humano sí. Claro, habría que insertarle, ¿no, Claudia? Valores conductuales o esto de lo que vamos a hablar más adelante que tiene que ver con la conducta cognitiva, ¿no? En una máquina, pero eso lo hablaremos más adelante. ¿Cuál sería tu definición o tu primer acercamiento con la ética en la inteligencia artificial? Creo que un primer paso cuando hablamos de inteligencia artificial es primero aterrizarlo y entender cómo lo estamos usando. No es un tema del futuro, es algo que ya estamos usando diario. Por ejemplo, yo cuando me conecto a Netflix o a Spotify, todas esas recomendaciones se basan en mis preferencias que he tenido hasta ese momento y basado en eso me hace recomendaciones de lo que probablemente me gustaría. Entonces, ahí concuerdo enteramente, la inteligencia artificial es una herramienta y la conciencia, el tema de ético aplica a los usuarios, a los desarrolladores. Entonces, bueno, si la inteligencia artificial se equivoca y me hace una mala recomendación en Netflix, pues no pasa nada, no veo la película, no hubo daño. Pero el reto es qué pasa cuando lo aplicamos a sistemas mucho más grandes. Por ejemplo, digamos que una empresa, y esto fue un caso real, quiso facilitar sus procesos de reclutamiento con inteligencia artificial, usando como histórico de datos todo el perfil de las personas que ya estaban en la organización y en base a esos perfiles revisar candidatos y decir, bueno, tu perfil no funciona, tú sí. Y así al director de recursos humanos le llega una pila más pequeña de currículums. Genial, el reto ahí fue que la empresa era una empresa tecnológica enorme donde pues, en esos sectores tradicionalmente vemos más hombres que mujeres. Y lo que terminó pasando es que por una falta de cuidado al diseño del algoritmo, pues terminó quitando los currículums de mujeres. ¡Ups! Exacto. Le dejamos ahora el paquetito, Gustavo, para la siguiente intervención. En nuestro siguiente corte vamos a una pausita pequeñita para que nos des también la pauta. Y bueno, pues de entrada ahí la equidad de género se fue, ¿no? Claudia, muy bien. Ética en la inteligencia artificial. Estamos ya en Facebook Live para que nos escribas y también en Twitter con nuestros especialistas que pueden responder todas tus dudas, todas tus preguntas y tus comentarios también. Regresamos. Creo que el principal riesgo que yo alcanzo a percibir es el hecho de que en un momento dado estamos dando muchísimo poder a las máquinas y en algún momento dejamos de percibir los sentimientos o dejamos de percibir muchas cosas. Realmente creo que trae más beneficios que riesgos. Entonces ahorita la inteligencia artificial nos está facilitando mucho más a todos nosotros pues, el día a día. Y el obtener información y todo esto creo que a nosotros nos beneficia mucho más que tener algún riesgo. Sería eliminar la capacidad humana del instinto, de la imaginación, de la inercia. Creo que si la inteligencia artificial es programada o sigue lineamientos que respetan principios básicos como los derechos humanos o otras cosas, pues creo que se reduce muchísimo este riesgo porque pues esta inteligencia artificial va a aprender de lo que nosotros le enseñemos. Yo creo que hoy en día los riesgos son muy pocos, está realmente muy controlada.
Pues estamos viendo a nuestro público que nos ha respondido sobre qué riesgos conlleva o creen que conlleva la inteligencia artificial. Pero me quedé pendiente con Gustavo. Tu concepto, tu idea de ética en la inteligencia artificial que no cubrimos en el bloque anterior. Muy bien, como cualquier progreso científico, ¿no? El uso que los humanos le damos a esta tecnología es lo que va a corresponder al comportamiento ético. Por tanto, en mi concepto personal es que debes programar la inteligencia artificial y usarla privilegiando el colectivo, privilegiando el bien para el colectivo, para la mayoría. Como estos casos que hemos visto que son, oye, el algoritmo se volvió racista, oye, de repente se empezó a comunicar esto entre ellos, porque es un tema simplemente de decir, el que crea la inteligencia artificial tiene que ajustar la parametría correcta para que entonces podamos nosotros diseñar un sistema que no transgreda al ser humano. Eso me da pauta a la siguiente pregunta. ¿Necesitamos entonces tener estudios alternos, aparte de todo lo que ustedes saben y toda su expertise? ¿Necesitan además tener algún curso, alguna guía en cuestiones de valores y moralidad? ¿O cómo es esto? Porque, por ejemplo, me estás diciendo el que está programando. Y si el programador no tiene ningún valor, si el programador, como dijo Claudia, programó el algoritmo para que solamente hombres entraran a esa área y mujeres afuera, o otro tipo de cosas, como dices, racismo, ¿qué hacemos ahí en ese momento? O sea, ¿quién nos está ayudando a regular esto? Bueno, en ese caso ya existen primeros intentos de regulación, ¿no? Sobre todo de parte de la Comunidad Europea, donde se ponen directrices para el uso de la inteligencia artificial. Definitivamente es un tema que atañe a los gobiernos. O sea, ya hay unas bases. Ya hay unas bases, sobre todo enfocadas en temas de privacidad, ¿no? Porque es el tema como más delicado en estos momentos, el tema de la privacidad y el tracking, ¿no? de los datos de las personas. Sin embargo, definitivamente se tiene que complementar el uso tecnológico y la preparación tecnológica con temas humanos, porque si no existe esa formación humana y ese marco mínimo de acción, entonces pues esto puede diverger hacia lugares donde no queremos estar, ¿no? Claro. Entonces eso es una tarea que los gobiernos tienen que empezar a sentar, porque de otra manera estamos sujetos a la aleatoriedad. ¿Cuál sería el grado de autonomía, Claudia, de una máquina? Claro, pues primero para complementar ese punto, también México firmó hace poco los principios de la OCDE de inteligencia artificial. Y esos principios son justamente que los algoritmos deben ser transparentes, explicables en el sentido de, oye, ¿por qué a mí no me eligieron no eligieron mi candidatura? Que no te digan no, porque la máquina dijo que no, claro, pero que puedan explicar el razonamiento. Y en cuanto al nivel de razonabilidad de la máquina, pues creo que tiene que intentar, o sea, copiar un poco el nivel de razonamiento de un humano. Y es súper importante que también un humano o sea, la máquina lo que hace es que quita un poco el sesgo del humano. Por ejemplo, si estamos cansados, podemos hacer un error. Entonces la máquina corrige eso. Pero yo creo que es súper importante, y aquí estamos yendo a un tema de cobotización, donde los humanos y las máquinas funcionan juntos. Colaborativamente los robots y los humanos. Exacto, exactamente. Entonces, si el humano ve que ahí hay un problema de sesgo, de racismo, de machismo, lo puede corregir, porque no podemos pedir que la máquina tenga conciencia. Así es. Así es. Y la máquina, pues, de alguna u otra manera ya está programada, ¿no? Pero ¿cómo podemos también entender este tipo de programación estos algoritmos que entran en una inteligencia artificial que las personas de a pie decimos, nos da miedo a veces pensar que nos puede rebasar esta máquina, ¿no? Para deteriorarnos, para dañarnos, en lugar de ayudar nuestra calidad de vida, Humberto? A ver, primero quisiera abonar un poquito a lo que ya se dijo. Sí. Por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional nosotros estamos arrancando una carrera de inteligencia artificial. Esa arranca en enero de 2020. Okay. Y entonces, como parte de la currícula, se están introduciendo un conjunto de cursos que tienen que ver con ética en el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque como la inteligencia artificial es una tecnología horizontal que impacta en todas direcciones y a todas las ciencias, entonces se tiene que cuidar en que el diseñador del robot,
ya sea un software o un robot mecánico o electrónico, precisamente cumpla con las características que ya se mencionaron anteriormente. Entonces, la persona tiene que conocer los aspectos éticos y políticos que rigen precisamente el uso de esa tecnología, que no es lo mismo que una tecnología limitada, como puede ser, por ejemplo, un cuchillo, sino es una tecnología que puede tener un impacto que va muchísimo más allá. Y que puede dañar a muchas a las masas sin problema. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en los diferentes ámbitos a nivel mundial, en donde tiene que haber posturas. Y nuestro país no se puede quedar atrás. Claro. Nuestras instituciones gubernamentales no se pueden quedar atrás. Nuestras instituciones académicas y nuestras empresas no se pueden quedar atrás. Tiene que haber posturas bien establecidas que regulen precisamente el uso de esta tecnología tan poderosa. Cuando estás hablando de esta carrera, me parece una noticia fenomenal la que estás dando, de que el Instituto Politécnico Nacional va a abrir la carrera de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las bases, así muy brevemente, de los chicos, independientemente que después lo busquen y lo revisen bien, para que puedan ingresar a esta carrera? Obviamente es para hombres y mujeres. Por supuesto que está abierto a todas aquellas personas que deseen incorporar a su bagaje de estudios, que vengan de la preparatoria, pues una carrera con muchísimo potencial. ¿No necesitan tener estudios de informática previos? Pues vienen de la preparatoria. Sería deseable. Por eso es que también se está tratando de establecer un programa especial para que vaya formando a los chicos que vienen en el medio superior. Perfecto. Pero eso ya no es un fenómeno solamente del instituto, se está dando en otras universidades, tanto públicas como privadas. Incluso las empresas son muy agresivas en ese sentido y están introduciendo programas, por ejemplo, de actualización, porque gente como yo, por ejemplo, que soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, pues tuve que irme transformando. Por ejemplo, mi doctorado lo hice en inteligencia artificial, para poder entrar en un ámbito tan global como este. Y tan interesante y tan importante. Me quedo pendiente con Cristian en el siguiente bloque, aquí en Vida Digital. Estamos hablando de inteligencia artificial, la ética en la IA, en la inteligencia artificial. Regresamos, no se vayan, estamos en Facebook Live y en Twitter. Siempre tenemos que tener un marco regulatorio para cualquier aspecto del manejo de la información y más de información privada. Tenemos que tener un marco regulatorio. Si hablamos en el concepto de inteligencia artificial, este está avanzando de manera muy significativa y entonces tenemos que también tener gente preparada en la parte de legislación para que estos problemas donde hay una duda y estas áreas grises se puedan realmente clasificar. Cuando nosotros necesitamos tener mejores herramientas para la vida cotidiana, para optimizar procesos, pero si no contamos con un marco que nos permita, nuestra información está en riesgo. No importa lo que hablemos de ciberseguridad, no importa de lo que hagan las compañías para controlar, si nosotros no existe como país una estrategia que haga el correcto uso de la información, siempre vamos a tener ese diferencial. Y esas son las áreas grises que desafortunadamente se pueden utilizar para cosas incorrectas. Nosotros tenemos que buscar que todo sea dentro del marco legal y estar bien informados y saber para qué vamos a utilizar esa información. Estamos viendo también a algunos expertos en un congreso que acaba de pasar, IMC, que, ¿no? Cristian, nos puedes hablar mucho de ello. ¿A qué se llegó en este pasado congreso que se dio aquí en Ciudad de México? Si nos puedes hablar brevemente de los objetivos se alcanzaron y finalmente qué retos quedaron para la inteligencia artificial. Sí, los objetivos, sobrepasamos los objetivos, la verdad. Yo creo que quisimos lanzar eso porque definitivamente... retomando la última pregunta que nos hiciste sobre el marco regulatorio, si bien es cierto que la inteligencia artificial lo hablamos desde los años 50, ¿no? Claro. Pero finalmente es una tecnología bastante nueva, entonces sí es cierto que hay que empezar a meter marco y creo que estamos en buen momento, pero también hay que dejar fluir la cosa porque todavía estamos en la expectativa de cómo las cosas van a funcionar. Claro.
sí es cierto, y aquí, Humberto, estoy de acuerdo con tu opinión sobre que la ética primero se basa sobre los programadores, ¿no? A la gente que está trabajando, que está desarrollando. Entonces hay que estar seguro que esta misma gente o estos mismos futuros alumnos tengan estos cursos de ética, porque al final ellos van a tener que... Pero también sabemos que la inteligencia artificial son procesos que aprenden con experiencia, pero también de errores, y son sistemas que están aprendiendo solitos. Entonces, la prueba error. Exactamente, entonces ahí también es hasta qué nivel vamos a dar esta autonomía a la máquina de poder aprender sola y decidir sola sobre algunas manera de aprender, ¿no? Entonces ahí está también el riesgo. Entonces yo creo que sí, hay que meter un marco regulatorio, pero si bien yo creo que sí hay que empoderar más bien a estos programadores que al final, de momento, ellos tienen la llave de la mano. La cerradura. De la cerradura, ¿no? Sí. Entonces, definir qué programación vamos a hacer. Y entonces, hablando de Inteligencia México Conference, que fue la primera edición, efectivamente, pues quisimos aportar este foro de debate, de encuentro, porque también hay una explosión de startup, de muchas empresas en México como en Latinoamérica, que trabajan en inteligencia artificial, que trabajan en diferentes tecnologías emergentes, pero faltan coordinarlas entre ellas, ¿no? Hay desarrollo, a mejor juntándose puede entender que otra empresa está haciendo algo que le puede beneficiar y ganar tiempo y poder ser más competitivo contra otras potencias mundiales. Entonces, quisimos crear este foro de discusión, de encuentro, de debate y empezar a meter efectivamente conferencias, debates sobre la ética. También tuvimos a C-Minds con un panel de expertos que estaban ya empezando a hablar de esta ética que está ocurriendo en México, ¿no? Y estos marcos regulatorios tratan también de impulsar al gobierno a hacerlo, ¿no? Fíjate que Cristian y Humberto, Claudia, Gustavo, en algún momento ya hemos hablado de inteligencia artificial en otro programa. Hoy estamos abordando principalmente la ética en ello. Pero me gustaría hacer un paréntesis, dejar ahorita a un lado la ética y preguntarles, México, ¿cómo está parado? ¿En qué posición estamos en México en cuestiones de inteligencia artificial a comparación del resto del mundo? Hay estudios que nos dicen que en promedio en la región, América Latina, no específicamente México, sino América Latina, estamos aproximadamente 7 años atrás en la adopción de la tecnología. Pero me gustaría contrastar esto con respecto al talento mexicano que tenemos, porque el talento mexicano que formamos en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional y en otras universidades del país está competitivo a nivel mundial. Es por ello que nosotros, en nuestra empresa, por ejemplo, Insight, tenemos una fuente de talento muy importante. Somos más de 60 personas, donde tenemos gente especializada en ciencia de datos, ingeniería de datos, inteligencia artificial, ¿no? Desarrollo de software, etc. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros, como bien decía Cristian, ser más competitivos como país al estar formando este talento. Es un esfuerzo muy bueno el que hace el Politécnico, por ejemplo, en generar la ingeniería en inteligencia artificial, la licenciatura en ciencia de datos. Nosotros mismos en la UNAM, al generar también la licenciatura en ciencia de datos, este agosto empieza la primera generación. Y otras profesiones que están ahí también, actuaría, matemáticas aplicadas, matemáticas, etcétera, son esta fuente de talento y seguirlas fomentando y formando la que nos va a dar la competitividad y romper esa brecha de 7 años. La brecha, diríamos, del rezago, ¿no? En este sentido, la brecha tecnológica del rezago de México, generando estas carreras importantísimas con nuevas generaciones que pues nos van a ayudar a impulsar el desarrollo del país con la inteligencia artificial. Maravilloso. Vamos a seguir hablando ahora de la ética, por supuesto, en la inteligencia artificial aquí en Vía Digital, Facebook Live y Twitter. Estamos pendientes de tus comentarios, escríbenos y por supuesto que seguimos con este tema tan interesante en Diálogos Fin de Semana. No se vayan. Todo lo que se va a poder automatizar a través de esto, desde que los coches se puedan manejar sin un pasajero de por medio y que puedan optimizar rutas y también evitar accidentes de tráfico. Yo creo que va a seguir avanzando constantemente, cada vez mucho más rápido, y yo no creo que nos vaya a superar. Me parece que la inteligencia artificial nos va a ayudar a automatizar y eficientar procesos
en diferentes áreas. En un futuro va a ser lo más increíble del mundo en sí. Creo que ahorita hay una gran oportunidad de que en las empresas se mejoren los procesos a través de inteligencia artificial. Ya hay muchos datos como que recabados en la última ola de Big Data y así, pero la inteligencia artificial es dar un paso extra a que eso te ayude con predicciones, con mejoras, con buscar dar un poco más con esos datos. La inteligencia artificial va a modificar todos nuestros hábitos y nuestras costumbres. Yo creo que la ética aplicada a una inteligencia digital también, creo que puede ser un detonante de la diferencia entre una especie de bueno y malo. Sin irme a los extremos, creo que la ética tiene que ayudar y acompañar a casi, o si no es que a todo, lo que hagamos en esta vida. Es decir, siempre hay algo que regresar, ¿no? Siempre hay algo que regresar socialmente. Yo particularmente tengo como este perfil de ayuda social en el que sí creo que todo lo que hago tiene que llevar una consecuencia o una directriz para poder discernir entre lo que puede aportar y lo que no puede aportar. No estoy diciendo que todo lo que no sea ético caiga en un tema de maldad, criminalidad o ese tipo de situaciones. Sin embargo, sí creo que si no aporta mucho o va a hacer mucho más ruido del correcto, podríamos irnos más por la otra vertiente. Creo que es un tema un poquito complicado porque se meten muchas subjetividades. Sin embargo, sí creo que podríamos empezar a hacer como comités o sinergias, personas muy claves que pueden empezar a tomar estas decisiones para usar muy bien la inteligencia artificial. Es decir, también contar con mucha data puede ser un arma de doble filo y nosotros poder explotar esa data tendría que ser por lo menos para recompensar algo bien. Yo en lo personal no he trabajado en un lugar en donde se use la data para mal, es decir, la data es para que, bueno, por ejemplo, hoy regalamos puntos Premier, ¿no? Que significa un regalo, dar felicidad, experiencias. Sin embargo, cuando se usa para mal, sí creo que estamos incurriendo en no regresar algo bueno a la vida. Y yo sí creo que la ética podría acompañar todo, porque lo hacen la medicina, lo hacen grandes industrias, y creo que la industria del tema digital, del marketing digital, de todas estas corrientes, ya meritaría cuestionarse o autocuestionarse si tendría que tener un perfil de esta magnitud, ¿no? Bueno, más entrevistas también para completar nuestro tema de hoy, que es la ética en la inteligencia artificial. La pregunta que a mí me parece muy importante hacerles a nuestros 4 invitados especialistas es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la cognición situada? Porque creo que tiene mucho que ver con la ética en la inteligencia artificial. Esta manera en que las máquinas tienen una programación donde la conducta versa más y se inclina más hacia lo bueno, ¿no? Hacia cosas que son benéficas para el ser humano, ¿no? Esta cognición situada. Uh-huh. Bueno, ahí no sé si escucharon de este experimento, hablando de los coches autónomos, ¿no? Donde llega un coche autónomo y está manejando pues una mamá que está embarazada, ¿no? Entonces llega a un cruce y hay 10 niños saliendo de la escuela que cruzan rápidamente sin voltear a ver. De enfrente, de un lado está a la izquierda un precipicio y del otro lado está un banco con unas 3, 4 personas sentadas, ¿no? Entonces acá, ahí está la primera situación, ¿no? ¿Dónde va a voltear el coche? Si voltea a la derecha y entonces salva la madre con embarazada, sí. y entonces mata a 3, 4 personas sentadas en el banco, ¿no? O sigue su ruta y atropella a 10 niños, ¿no? O da un volante a la izquierda y entonces se va al precipicio y mata a la mamá. Entonces, ¿qué decisión tomaría el coche en este caso? Cosa, ¿no? ¿no? Entonces es un tema que creo que todavía no hay respuesta. Obviamente el ser humano pues tomaría una decisión de manera emocional al momento, a veces a lo mejor no racional, ¿no? Y no sabríamos al momento dónde voltearía, ¿no? Es fácil decirlo cuando te lo preguntan, pero en el momento, en el hecho, teniendo esta situación, a lo mejor no sabes que a la izquierda hay un precipicio, o no sabes a la derecha, entonces
Me explico. Entonces ahí la inteligencia sí lo va a saber porque a lo mejor ya con cámaras habrá recorrido a 360 grados el paisaje y entonces, pero pues ¿dónde toparía? Entonces normalmente de manera racional pues se voltearía hacia la izquierda para matar a la mamá porque es una persona o dos personas. Bueno, mejor le salen a la cibuela. Bueno, ¿no? eso sería, y ya no mata a nadie. Un buen fin de la película, ¿no? Buen fin de la película, para que tenga un final feliz, ¿no, Humberto? Exacto, así es. Oye, a ver, cuéntame entonces, sobre este tema de la ética de la inteligencia artificial, tenemos que decir las cosas buenas que hay de la inteligencia artificial y no pensar como muchas películas fatalistas que dicen los robots van a terminar con la especie humana, ¿no? ¿Qué más cosas buenas tenemos con la inteligencia artificial? Obviamente basados en la ética. Bueno, yo pienso que como cualquier tecnología, pensemos, en el pasado el hombre tenía que comer y necesitó inventar una herramienta para, por ejemplo, cortar la carne. Eso fue un cuchillo. Entonces, ¿por qué? Porque era muy difícil hacerlo con sus manos. Asimismo, podemos extender esta analogía a la inteligencia artificial. Entonces, ese cuchillo, a la vez que podía ser usado para cortar la carne o las verduras, también podría ser usado para matar a otra persona. Ahí es donde está el uso precisamente de la ética que está en la persona de la tecnología para el uso de esa tecnología. Claro. Entonces es exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. La diferencia es que la inteligencia artificial tiene muchísimas más dimensiones que las que tiene un cuchillo, porque el cuchillo puede llegar hasta aquí, por ejemplo, pero la inteligencia artificial le puede dar vuelta a la Tierra. Entonces el impacto que puede tener en unos cuantos segundos pudiera ser devastador si no se encuentra en la ética de las personas que en este momento la manejan. El marco regulador, Gustavo, sigue siendo básico, ¿no? Es muy básico. Aquí hay que entender una cosa muy importante que es, pues las máquinas, la inteligencia artificial no es mala o buena. Las buenas o malas son las personas. Así es. ¿no? Claro. Entonces, en este caso, un marco regulatorio en el que se defina cuáles son las restricciones de uso que no invadan, así como decimos, mi derecho acaba donde empieza el tuyo, el derecho del humano, el uso de la inteligencia artificial acaba pues donde transgrede el derecho de otro ser humano. Entonces, en este caso, si nosotros nos enfocamos a estudiar con mucho detenimiento cuáles van a ser las restricciones que vamos a poner a los sistemas, ¿no? En el caso que comentaba Cristian, de pues qué va a decidir el auto. Bueno, entonces debería ser más bien preventivo. Esa situación no tendría por qué pasar, ¿no? Si desde el principio tomáramos en consideración las restricciones al problema, porque hoy es cierto, la máquina decide sobre temas y tópicos muy específicos y aprende de los datos que se le ingestan. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a poder lograr un uso adecuado de la inteligencia artificial? Bueno, en la medida en la que avancemos en estos marcos regulatorios y en el uso ético de que las personas estamos usando una herramienta para facilitarnos la vida y favorecer el progreso de la humanidad. Claudia, tú me querías decir algo importante hace rato, que lo comentaste en Facebook Live, y me gustaría que nuestro público se quede con ese dato en México. Claro. En cuanto a cómo está situado con la inteligencia artificial. Claro, el dato era que México se encuentra en los 10 primeros países a nivel mundial en empezar a trabajar hacia una estrategia nacional de inteligencia artificial. Y justamente hablando de esto, me gustaría mencionar que todos estamos trabajando en formar una coalición que se llama IA 2030 MX, donde el objetivo es juntar al ecosistema, industria, academia, sociedad civil, gobierno, para crear una estrategia de inteligencia artificial para México, que significa cómo vamos a incluir ahí los valores mexicanos, dónde vamos a ir trabajando, cómo vamos a colaborar las necesidades juntos. De este país también. Exactamente, y eso está abierto a todos para poder sumarse y entonces crear una estrategia que viene de abajo para arriba, en vez de tener como muchos otros países una estrategia que se lanzó por el gobierno. Queremos crearla para México, desde México. Qué buena información es esa, muy bien. Regresamos con más en Vida Digital Ética. En la inteligencia artificial es nuestro tema del día de hoy. Volvemos rápidamente. En inteligencia artificial estamos muy atrasados. Hablo con muchísimos grupos aquí en México y a gente que le pregunto que levante la mano quién está ya implementando algo de inteligencia artificial en México
muy poca gente levanta la mano. Parte de la razón por la que hago estas pláticas públicas es exactamente eso, para poder evangelizar el concepto y que la gente entienda, porque hay muchas tecnologías que se ponen de moda y luego 1 o 2 años después desaparecen, y esta para mí es como cuando llegó la electricidad, o sea, hay humanidad antes de la electricidad y humanidad después. Para mí la inteligencia artificial es exactamente eso, es algo que siempre ha existido desde que existen las computadoras, pero no teníamos el poder de cómputo de veras para sacarle jugo a esa tecnología, y es por eso que ahorita de repente todo el mundo me dice, oye, ¿por qué tan de repente estamos hablando tanto de inteligencia artificial? Como si fuera magia negra. No, es una manera de programar las computadoras, pero que ahora puedas ya sacarle jugo de veras. Como puedes rentar cualquier computadora ahorita en la nube, ahorita yo puedo rentar 2000 computadoras por segundo un fin de semana si quiero, entonces ya puedo correr la red neuronal más complicada del planeta, y antes eso no lo podías hacer. Por eso es que ahora es el hito que hubo, es el nivel de cómputo al que llegamos a tener. Bueno, pues también nuestros especialistas a los que hemos invitado nos aportan, ¿no? Y nos hablan de que la inteligencia artificial es algo que no es nuevo, pero que, claro, se va actualizando con toda esta vida digital. Y yo me preguntaría y les preguntaría, ¿cuáles son los retos de la inteligencia artificial en la experiencia de cada uno de ustedes? Primero las damas. Muy bien. Bueno, justamente esos retos nos dedicamos a verlos desde C-Minds. La idea es, queremos propiciar, más debate, cómo podemos lograr los beneficios de la inteligencia artificial y mitigar los riesgos. Y creo que eso regresa al tema de que es simplemente una herramienta. Nosotros le vamos a dar el sentido que querramos. O sea, por ejemplo, el ejemplo que dabas, Christian, de si vas a aplastar los niños o matas la conductora, eso el programador lo va a decidir. ¿Quién? Y al final del día no le toca realmente al programador sentado ahí tomar una decisión tan importante, por ejemplo, para toda una marca de coches. Eso es una decisión que se debe tomar a nivel mucho más amplio, claro, mucho más arriba en un país. Y bueno, para darles un ejemplo un poco de cómo puede ser el ejemplo del cuchillo, ¿no? Puedes matar a alguien o puedes cortar carne y dar a comer a todo un grupo. Un ejemplo que a mí siempre me impacta mucho es el ejemplo, hablamos de recognición facial, ¿no? O sea, con inteligencia artificial. ¿El reconocimiento facial? Exacto, gracias. Que está en todos estos aparatitos. Exactamente. Entre otras cosas. Lo puedes usar para miles de cosas buenas o malas. También depende qué es bueno, qué es malo. Pero en China, por ejemplo, lo están usando para reconocer minorías y enviarlas a campos de reeducación, que los invito a leer este caso un poco de ciencia ficción, pero desafortunadamente real. Y por otro lado, en India usaron reconocimiento facial para encontrar niños desaparecidos. Encontraron a 2000 niños en menos de una semana. No. Es increíble. Qué dato tan importante. ¿Verdad? Sí. O sea, yo quiero que nos enfoquemos en esos usos positivos para la sociedad. Claro. Trabajemos todos juntos para crear soluciones que vengan del gobierno, de la industria, la academia, sociedad civil, para darles esos usos. Y la importancia de la regulación para no divagar en estos temas más de discriminación. Claro. Los casos de uso de la inteligencia artificial, ¿no, Gustavo? Exactamente, a mí me gustaría mucho ahondar en esta parte de los casos de uso, porque pues nosotros en Insight a eso nos dedicamos, o sea, a resolver problemas de la industria, a través del uso de la inteligencia artificial. Entonces, hoy se puede hacer la inteligencia artificial, sí, y generar grandes beneficios, sí, en México también, creado por manos mexicanas también. ¿Cómo lo podemos hacer como país, como una visión de país y decir, bueno, que China, Estados Unidos, India, ¿no? son estas grandes potencias en el tema? Pero en México, ¿cómo vamos a ser competitivos en el futuro? Tenemos que pensar eso y reflexionar como país. Y una herramienta muy importante para ser competitivo como empresa, tu diferenciador es el uso de la tecnología. Y una tecnología que te puede hacer verdaderamente competitivo es la inteligencia artificial. Entonces, meter en tu estrategia, en tu planeación estratégica, el uso de esta tecnología y ver los beneficios, dejar de lado un poco el tema de que si se usa bien o mal, no. Este caso es un uso práctico, particular en este momento de la tecnología para que dejemos de ser un país de mano de obra de bajo costo. Simplemente un país que sus empresas que mantienen la economía y hacen que el tejido social aumente por el bienestar, se beneficien de esta tecnología. Claro, llevarlo a la generalidad, ¿no? Finalmente, Humberto, que para eso ya están las carreras que van a ayudar a todos los chicos que quieran entrar a ellas. Pero, ¿qué otro reto ves tú esencial para que la inteligencia artificial nos ayude a estar mejor? A ver, yo veo 3. El primero tiene que ver con los datos.
Los datos del usuario, de la persona. Los datos que, como ya bien se dijo, son los que alimentan a la inteligencia para que ésta produzca a su vez el algoritmo. Los datos de la programación. Sí, los datos, la data. Acceso como a los datos. los datos. Los datos tienen que estar limpios, tienen que estar apropiados, y en esto, por ejemplo, un licenciado o un profesionista en ciencia de datos es una persona que va a contribuir muchísimo, que esos datos sean apropiados para generar los modelos. El segundo aspecto tiene que ver con el hardware. Si bien ahora vemos que hay plataformas muy útiles, todavía se siguen basando mucho en los paradigmas antiguos planteados por ejemplo, por Turing, por von Neumann. Entonces, es que todavía le decimos a Alan el padre de la computación, sí, ¿no? pero el arribo, por ejemplo, del cómputo cuántico, que ya es inminente, va a ayudar mucho en eso. Entonces, cuando ya, por ejemplo, haya inteligencia artificial cuántica, eso va a cambiar el paradigma. Entonces, el primero tiene que ver con los datos, el segundo tiene que ver con las paradigmas de cómputo, ahí donde el cómputo cuántico, el cómputo neuromórfico, el cómputo bacteriano van a ayudar como alternativas a solucionar otros problemas que todavía no se puede. Y el tercer reto que yo veo es la multitarea. Los sistemas actualmente que diseñamos son buenos para hacer una cosa, por ejemplo, para jugar bien ajedrez o para conducir un auto. Pero si yo agarro un algoritmo que conduzca bien un auto y lo quiero poner a jugar ajedrez, no lo va a hacer. No. Tengo que reentrenarlo. No está programado para ello. No es como una persona que puede agarrar el café y puede sostener una conversación prácticamente al mismo tiempo. Entonces, ese es otro de los grandes retos que se tienen. Que sean multitask, ¿no? Multitask. Cristian, ¿cuáles son los retos en tu concepción? Definitivamente el tema de los datos es fundamental, el acceso a los datos, y creo que aquí los gobiernos mexicanos como latinoamericanos tienen que tener mejores datos, más limpios, más y abiertos a cualquier persona, ¿no? Que sean transparentes, que sean accesibles, que una startup, una empresa pueda acceder porque el más datos, pues obviamente ayuda a mejorar los sistemas, los productos, los servicios, ¿no? Lo bueno es que en México y en Latinoamérica ya tenemos un 70% de acceso a Internet ya a través de disposición móvil, ya hay mucho más datos. Todavía faltan muchos más datos. En IMC, de hecho, había una plática sobre el tema del IMSS. El tema del IMSS es el instituto más grande, más importante a nivel mundial. De seguridad social. De seguridad social. Entonces, podría tener un acceso a datos. Podríamos tener un lago de datos sobre tema de salud y convertirnos a México como el líder a nivel mundial en aplicaciones, en software enfocado a la salud. Y no lo es. ¿Por qué? Porque los datos del IMSS o la transparencia pues no está hecho, ¿no? No está bien. Entonces, ahí está, creo que un reto muy fuerte y también... Y regresando tomamos el otro, ¿te parece? Para que lo expliquemos con calmita. Vamos a una pausa muy pequeñita y regresamos con más en Vida Digital. IA, inteligencia artificial, campo de las ciencias de la computación que estudia el desarrollo de un comportamiento aparentemente inteligente en agentes o dispositivos que perciben su entorno y efectúan acciones. Inteligencia aumentada es una tecnología que utiliza la combinación de la inteligencia humana y de la máquina. Algoritmo. El núcleo de donde parte la inteligencia artificial son las fórmulas matemáticas y o comandos de programación que indican a una computadora cómo resolver problemas. Machine Learning. Refiere al aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas. Es una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que los sistemas pueden aprender de datos, identificar patrones y tomar decisiones con mínima intervención humana. Red neuronal artificial. Es un modelo de programación que imita a las neuronas biológicas. Se encarga de organizar las etapas de aprendizaje para dar a la inteligencia artificial la capacidad de resolver problemas complejos. Test de Turing. Creado por Alan Turing, el padre de la computación moderna, quien desarrolló una prueba para evaluar si las máquinas podían comportarse de una manera similar al ser humano. Deep Learning. Refiere a un sistema de aprendizaje profundo basado en la red neuronal artificial digital, enfocado al entendimiento de los datos que va obteniendo para la resolución de problemas que plantea el mundo real.
Bueno, la inteligencia artificial que tanto avance está teniendo en estos días y sobre todo en la era digital. Y que bueno, siendo aplicada a nuestra vida diaria, a ama de casa, a estudiantes, desde niños en el aprendizaje, en nuestra vida diaria, por ejemplo, conducirnos de un lugar a otro, en la movilidad, ¿no? En muchas cosas que nos ayuda la inteligencia artificial, incluso a las personas que tienen ciertas enfermedades, cómo les ayuda también la inteligencia artificial. O sea, es muchas cosas muy buenas. Y hoy, hablando de la ética, estamos aterrizando en este tema, en donde los valores y las cuestiones de moral o cuestiones éticas de conducta, buena conducta humana aplicada a las máquinas, nos ayudan a que la inteligencia artificial sea mucho mejor enfocada. Nuestros especialistas tienen conclusiones interesantísimas que darnos, así es que bueno, Cristian, comienzo contigo nuestras conclusiones de hoy. Gracias. Sí, nada más puntualizando el tema del reto, creo que efectivamente es el dato, como comentaba, y también apoyar el ecosistema, ¿no? Entonces, efectivamente, Claudia hablaba de una iniciativa para tratar de hacer adoptar al gobierno y que el gobierno empuje también esta adopción para México de la inteligencia artificial o de sus tecnologías de emergencia, ¿no? Porque no solamente está la inteligencia artificial. El Big Data es un tema para mí básico, inicial, para tener una buena inteligencia artificial. Porque para mí la inteligencia artificial, primero, no es un robot, como lo decía iniciando el programa, es un algoritmo, es una serie de algoritmos que vienen a ayudar, un sistema de cálculo potente hecho por supercomputadoras que te van a ayudar a predecir una decisión, ¿no? Una toma. Entonces te va a ayudar a tomar decisiones. Para mí se tiene que limitar a esto, a entregar predicciones, diferentes soluciones, o una o dos o tres, y tú como ser humano vas a poder ya brincar hasta el último paso y seleccionar la decisión final. ¿Ya? Entonces la inteligencia artificial para mí nos tiene que ayudar a eliminar todas estas actividades monótonas y hacer que el ser humano se enfoque en dar valor a muchas cosas, a la salud, a la educación, a diferentes sectores que sí creo que la inteligencia artificial puede aportar muchísimo más. Más allá del entretenimiento, totalmente, ¿no? Que luego pensamos solamente está aplicado ahí a Spotify, en el gaming. O Netflix, ¿no? Etcétera. Pero también eso. Quiero decir que Cristian es uno de los pioneros en cuestiones de inteligencia artificial en México desde hace 19 años. Estoy aquí, soy de origen francés, pero 19 años ya en México. Pero con la inteligencia artificial. Menos, porque no soy el hijo de Alan Turing, pero sí, vamos, desde ya unos 3 años, desde que inició la inteligencia artificial, hablar de inteligencia artificial, estamos detrás de esto y estamos creando Inteligencia México como comunidad donde queremos que todos los actores convergen y se apoyen entre ellos para mejorar sus propios dispositivos e invenciones, ¿no? Buenísimo. Humberto, cuéntame tus conclusiones de nuestro programa. 3. La primera sería que hoy por hoy podemos decir que ya es el tiempo de la inteligencia artificial. Eso lo vemos a través de las aplicaciones que se dan. Segundo, que está relacionado con eso, es que se entrega la máxima presea a 3 investigadores canadienses, en este caso, que es la presea Alan Turing, por sus propuestas que impulsan lo que se llama la nueva inteligencia artificial. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con el que, si bien todavía no hemos encontrado las leyes que regulan los procesos de la inteligencia, como se dieron, por ejemplo, en la mecánica o por ejemplo, en el electromagnetismo, ya somos capaces de poder hacer implementar sistemas que pueden dar soluciones de interés social, de interés económico. Ese es el otro aspecto. Y el tercero, que la inteligencia artificial se va incrustando como en nuestras sociedades y está dando pie, yo lo diría, a lo que sería una nueva revolución, que eventualmente puede dar pie a lo que se llama pues una revolución exponencial, de asimilación del conocimiento, de la transformación de esos datos en información que dan poder a una máquina para que ésta pueda razonar y tomar decisiones apropiadas, siempre centradas en el ser humano. Muy bien.
Vamos, Claudia, con tu conclusión de esta. Perfecto, pues mi conclusión, estoy pensando un poco en las personas que nos están escuchando. O sea, esto es una plática muy emocionante, a mí me emociona muchísimo este tema, las posibilidades, un mejor futuro que podemos crear con inteligencia artificial, pero pues ¿dónde quedan, no, los que no estamos sentados aquí hoy, que quieren participar? Pues creo que me surgen 3 maneras, ¿no? Una es tener más conversaciones en torno de la ética de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con el coche que menciona Cristian? ¿Dónde debería ir el coche? ¿Cómo debemos usar esa tecnología? Y justamente el evento IMC estuvo increíble porque permitía hablar de todo esto. Por otro lado, también impulsaría más proyectos pilotos. Por ejemplo, en C-Minds estamos viendo cómo la inteligencia artificial puede ayudar con la educación, cómo puede ayudar en temas de participación ciudadana y por fin también juntémonos todos en esta iniciativa que comento IA2030.mx, si lo quieren buscar, y ahí nos sumamos todos para crear un mejor futuro. Perfecto. Gustavo, tienes el cierre de oro. Sí, concentrarnos mucho en que la inteligencia artificial la tenemos que ver como algo que nos ponemos encima, algo que nos ayuda a ser mejores, a hacer mejor nuestro trabajo, no algo que nos sustituye. Y esto de que no nos sustituya es una tarea de varios esfuerzos. Gobierno con la educación, las instituciones educativas, empresa creando empleos tecnificados, sí, pero ver cómo hacemos para también incorporar a la gente no tecnificada y que no pierda su empleo. Y nosotros como individuos, cómo vamos a atacar este tema que nos está permeando en toda nuestra vida. Muchas gracias, Claudia, Gustavo, Humberto, gracias, Cristian, y a ti por tu preferencia en Vida Digital. Soy Rocío Brauer.